Entre esta gaita tradicional asturiana y con fuelle de cabrito y esta otra con madera de granadillo, fuelle de goretex y virolas en plata diseñadas por Víctor González, hay 20 años de historia, la de la banda de gaites de Castrillón, que este año cumple 2 décadas de existencia. Y en 20 años pasan muchas cosas y ya que estamos aquí desde 20 años queremos celebrar este acontecimiento y esta semana queremos hacerla pues a lo grande, todo lo más que podemos. De la que entamamos pues seríamos unos 20, una cosa así, y ahora pues pasamos de 30 y mejoras en muchas cosas. Mario es uno de los gaiteros que han pasado por la banda a lo largo de todo este tiempo y que en la actualidad conforman una treintena de músicos, en su mayoría formados en la escuela de la banda, que actualmente cuenta con medio centenar de alumnos. Raquel y Alejandro fueron 2 de ellos. Pues llevo unos 10 años más o menos y la verdad que muy bien. Somos todos una piña y pasámoslo muy bien. La verdad que 100% recomendable. En mi casa siempre gustó mucho la música tradicional y bueno, la tonada, la gaita, y cuando dije a mi papá que me iba a apuntar que si podía apuntarme a gaita, dijo, vamos, ni lo pienses, para adelante. Y por eso me apunté a gaita allí por 2003 o 2004. 20 años de trayectoria compartiendo pasión por la música tradicional asturiana que conmemoran con una exposición y un amplio programa de actos que culminará con un gran concierto el próximo sábado en el Teatro del Valley.